Cuando comenzamos a estudiar la explosión de avivamiento que ocurrió en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva, pues por supuesto nos vamos a quedar impresionados con todo lo que estaba aconteciendo en aquel momento, en los primeros siglos o los primeros años de la iglesia que iba naciendo en Jerusalén. Vamos a quedarnos conmocionados con ver cómo personas eran libertadas del pecado, cómo personas eran sanadas, eran restauradas, la comunidad estaba siendo afectada de manera positiva. Y cómo los milagros se convertían en la noticia del día a día en la ciudad de Jerusalén. Cada mañana podían hablar de un milagro nuevo. Cada mañana podían hablar de una transformación nueva. Y por supuesto que eso trajo la explosión de avivamiento. Y como él trajo tanta bendición, no podemos ignorar que también vino acompañada de una gran persecución, de una oposición frontal al avance del evangelio. Y nosotros por supuesto sabemos que esto se origina desde el mismo fondo de las tinieblas, desde el mismo fondo del abismo, porque de hecho tenemos una guerra espiritual que la Biblia nos habla acerca de ello. Hay huestes espirituales de maldad, hay un enemigo espiritual de nuestras almas que intenta frenar todo lo que le tenga el aroma de la fe, todo lo que tenga el aroma del evangelio. Él intenta frustrarlo, él intenta desarticularlo. Y como Dios utiliza instrumentos para su obra, para hacer su obra, como nosotros, también el enemigo usa instrumentos para hacer su obra. Y en este caso, en aquel periodo que le estoy hablando, al que me estoy refiriendo, muchos de esos instrumentos que el enemigo utilizaba eran los fariseos, los saduceos, la guardia del templo, las autoridades religiosas del contexto. Y hay uno principalmente que fue muy relevante, es el que conocemos como Saulo de Tarso. ¿Recuerdan? Saulo de Tarso se convirtió en un enemigo acérrimo de la fe. Era el némesis del cristianismo. Todo lo que le pareciera cristiano, él enfilaba todo su arsenal para acabar con el cristianismo. Él hizo que muchos cristianos blasfemaran. Él forzaba a los cristianos para que blasfemaran. Él los metía en la cárcel. Él los perseguía de manera atroz y dinámica. Pero interesantemente, el obrar de Dios siempre nos impresiona, cómo Dios obra y cómo Dios logra tener un sentido del humor extraordinario. Ese perseguidor de la fe, ese hombre que era un apasionado enemigo del evangelio, bueno, más adelante, a partir del capítulo 9, tiene un cambio radical en su vida, en el libro de Hechos, que comienza a convertirse en uno de los más grandes exponentes de la fe cristiana. Él comienza a convertirse en un predicador del evangelio a tal punto que llegó a ser martirizado por la fe. Bueno, su vida cesó debido a que lo llevaron a ejecución por defender la obra de Cristo, por defender los principios de la escritura de Dios. Ese es el sentido del humor de Dios. Yo me quedo impresionado que hay veces hay gente que son enemigos y terminan siendo amigos de la fe. Pues así pasó con Pablo, y de hecho Pablo es el autor de este material que nosotros acabamos de leer en esta mañana. Es el resultado de la pluma del apóstol Pablo. Él está escribiendo y en una condición de prisionero. Note cómo él fue capaz de sufrir por la obra de Cristo. Así que está prisionero ahora, no en su encarcelamiento final, donde estaba en una mazmorra romana. No, él está ahora aquí en una casa alquilada, su primer encarcelamiento en Roma. Y ahí, desde esa condición, él comienza a escribir una serie de cartas. Y escribe esta para los cristianos que estaban en el Asia Menor, lo que hoy representaría Turquía, pero que era la ciudad de Éfeso en ese momento. Él les está enseñando algunas cosas, principios teológicos, principios prácticos de la vida cristiana, y él sobre todas las cosas le quiere enseñar porque ellos están viviendo en un contexto demasiado hostil. Están viviendo en un contexto que está saturado de paganismo, de perversiones, de inmoralidad sexual, de un contexto que también está lleno de toda línea de pensamiento filosófico contrario a la escritura, a la palabra de Dios, y que trataba de atacar los principios bíblicos, los principios de la escritura. Así que en medio de ese contexto está una iglesia, está enclavada una iglesia, y esa iglesia tenía que lidiar con esa cultura y por supuesto tenía que resplandecer en medio de esa cultura. Al igual que usted y yo, vivimos en un contexto complejo con ciertas cosas, con ciertas culturas, con ciertas líneas de pensamiento, y tenemos el reto de brillar, de ser sal y de ser luz
en medio de una sociedad en oscuridad y donde hay sinsabor. A eso estamos llamados. ¿Cuántos creen eso y dicen amén? Ok, así que Pablo le dice, bueno, pues les daba estas ordenanzas. Pablo comienza a darle unos mandatos, unos mandamientos que les va a ayudar a los cristianos de Éfeso, por supuesto, a modelar un cristianismo efectivo, un cristianismo eficaz, un cristianismo que es capaz de transformar, que es capaz de impactar el corazón de la gente. Así que el primer mandato que Pablo les da es el que encontramos en el capítulo 5, versículo 1. Pablo le dice, sed imitadores de Cristo. Note que está diciendo la palabra sed, es una palabra que viene como un imperativo. Pablo le está diciendo, sean, esto es mandatorio, esto no es algo opcional, esto no es para cuando tengan tiempo, quieran hacerlo, sientan o no hacerlo. Esto es algo que nosotros tenemos que concentrarnos en hacer. Tenemos que enfocar toda nuestra atención, toda nuestra energía. Pablo le dice, concentren todo su entusiasmo y todo su deseo en tratar de ser imitadores de Dios. Ahora, la palabra imitar que utiliza Pablo es una palabra que él tomó prestada del teatro, del mundo de las artes, del teatro griego. Y es una palabra donde nosotros tenemos derivada el vocablo latino mimo o mímica. Pero va mucho más allá de hacer gestos o movimientos como hacen los mimos, sino que el principio que Pablo está encerrando va mucho más allá, y Pablo está diciendo, tienen que ser una imitación del carácter y de la pureza y del espíritu de aquel que va a ser objeto de su imitación, del modelo que ustedes van a imitar. Así que en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, sean imitadores del carácter de Dios. Sean imitadores del carácter de Dios. Y esto es algo que es una meta permanente, no es esporádica, sino que la meta teológica que se encierra en ese texto es un presente continuado. Todos los días tenemos que concentrarnos en imitar a nuestro Dios. Todos los días tenemos que concentrarnos en ser más como Él. En ser más como Él. Y esto no es algo que tenemos que hacerlo nada más cuando estamos en la vista pública. No es algo que tenemos que hacer cuando estamos expuestos a un contexto eclesiástico o frente a los hermanos, como para impresionar y que digan, ¿qué clase de cristiano es? ¡Wow! ¡Qué tremenda gente! No, sino que la intención es que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios cuando estamos bajo los reflectores públicos, pero también cuando estamos en lo reservado de nuestra morada, cuando estamos en lo íntimo, cuando nadie te ve. Allí también estamos llamados a vivir, a reproducir el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Creen eso? Amén. Así que el tema es que nosotros estamos llamados a ser imitadores de Dios. El punto que Pablo quiere, no solamente le dice, es un mandato que ustedes tienen que concentrar su fuerza y que tienen que hacerlo continuamente y que tienen que hacerlo en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, sino que también Pablo les dice cuáles deben ser las motivaciones para ser imitadores de Dios. ¿Cuál debe ser la motivación para ser un verdadero imitador de Jesucristo? Y de hecho el mismo texto lo sigue diciendo. Pablo dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Lo primero que nos debe motivar a imitar a Dios es que somos hijos de Dios. Es que por su gracia hemos sido insertados en una familia. Nos han acogido la familia de la fe. Cuando nosotros andábamos extraviados en este mundo, sin rumbo, sumidos en la más grande oscuridad y perversión, allí Dios extendió los lazos de su gracia. Nos rescató, nos atrajo hacia Él y nos ha hecho parte de una familia. Dice la Escritura, dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser llamados como, de ser hecho hijo de Dios. Yo no sé si a usted eso le alegra, yo no sé si a usted le conmueve, pero el hecho de saber de que soy hijo de Dios, eso me llena de gozo, me llena de alegría. Pero no solo eso, me llena de paz, porque yo soy hijo no de cualquiera, sino del Dios creador del universo, el todopoderoso, el lleno de gracia, el lleno de verdad. Aleluya. Soy hijo, y eso me debe motivar, eso me debe impulsar a ser imitador de Dios. Segundo, porque no soy cualquier hijo, sino soy hijo amado. Diga conmigo, amado. Somos hijos amados. Esa, Pablo dice, tiene que ser tu motivación porque eres un hijo. Y porque eres un hijo especial, eres un hijo amado. Mira, amado hermano, cualquier hijo que ha sido maltratado, abusado, despreciado por un padre, por supuesto, que no tiene ningún deseo de imitar a ese padre. Es posible que ni ganas de llamarle papá quiera. Tenga al progenitor de sus días.
Pero cuando un hijo ha sido amado, ha sido instruido en amor, en gracia, ha sido protegido, ha sido mimado, ha sido cuidado, amado, ese hijo anhela, desea ser como su padre. Su padre se convierte en un modelo, en un referente en todos los aspectos. Así que nosotros hemos sido receptores del inmenso amor de Dios. Dios ha derramado su amor de manera exponencial en nuestra vida, que nos debe motivar a ser cada día más como nuestro Dios, a modelar ese carácter de Cristo en nuestra vida. Amado hermano, el ser imitador de Dios no es como un chaleco que tú te quitas y te pones cuando quieres. Acorde a las circunstancias, acorde al lugar o a la gente que te rodee. Hay gente que hace eso. En la iglesia somos imitadores de Dios. Al frente de los hermanos somos imitadores de Dios. ¿Y qué pasa en el trabajo? ¿Y qué pasa en la escuela? Es ahí donde también tenemos que ser imitadores de nuestro Dios. Los mismos principios, el mismo carácter que vemos en Jesús, hacerlo nosotros. Estamos llamados a modelar el carácter de Cristo en cualquiera que sea nuestra situación y frente a quien estemos. Amado hermano, si por ser imitador de Cristo eso me abre puertas, amén, amén. Pero si por ser imitador de Cristo eso cierra en mi vida algunas puertas, amén igual. Si por ser imitador de Jesucristo eso hace que personas me acepten y me amen, gloria a Dios, qué bueno. Pero si por ser imitador de Jesucristo va a hacer que hay otras personas que me rechacen, entonces, amado, su problema, pero amén igual. Yo voy a seguir siendo adorador de Cristo, imitador de Él, porque he sido bañado con su gracia y con su favor, y mi compromiso en este mundo es con Él. Porque Él ha estado cuando nadie ha estado. Entonces es mi compromiso con Él. Yo no puedo permitir que nada ni nadie en este mundo me robe la bendición de ser grato, de ser agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida, amado, y de ser grato olor delante de su presencia. Entonces Pablo le dice, ¿cuál es la meta? Sean imitadores de Dios como hijos, amados. Pero no se queda ahí, vamos a un segundo punto, y es que Pablo nos dice en términos prácticos cómo nosotros podemos ser imitadores de Dios. Y para entender esto tenemos que ver que el capítulo 5, verso 1 es como una especie de puente, porque él viene hablando de esta misma temática. Él no ha terminado. Recuerde que la Biblia hoy nosotros la tenemos aquí así dividida por versículos y capítulos, pero inicialmente no era así, sino que se diseñó de esta manera para que nosotros luego tuviésemos más comodidad al leerla, pero inicialmente no era así. Es toda una narración lo que estamos viendo acá. Y Pablo viene hablando del tema, así que el capítulo 5, verso 1 significa un puente entre lo que hay antes, que también tiene que ver con el carácter de Dios, son aspectos intrínsecos en la persona de Dios, y que Pablo desea que también nosotros reproduzcamos, imitemos eso. Así que anteriormente hay una verdad y posteriormente también hay otra verdad. Antes del 5.1 y después del 5.1. ¿Y qué es lo que Pablo quiere decir antes del 5.1? Pablo está diciendo, hay en ustedes la misma disposición que hay en Dios y en Jesucristo en perdonar. ¿Usted quiere ser imitador de Dios? Tenemos que asumir el llamado de perdonar, el reto de perdonar. Porque dice Pablo, mira lo que dice Pablo, capítulo 4, versículo 32, mira lo que dice Pablo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otro. Pablo dice, esto es una meta que tenemos por delante. Este es el llamado que tenemos por delante. Es una obligación, es un mandato, no es opcional. ¿Por qué? Porque ahí mismo en el verso él da la respuesta. Dice, como también nos perdonó a vosotros Dios en Cristo. Dios perdonó. ¿Por qué vamos a perdonar a nuestro hermano? ¿Por qué vamos a ser condescendientes con él? Dice, porque Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, de esa manera yo tengo que entender de que tengo que expresar el perdón sobre otros. Amado, yo sé que no es fácil, pero es un mandato. Yo sé que es muy difícil en ocasiones cuando te han lacerado, cuando te han maltratado, cuando te han acusado, cuando han dicho cosas contra tuya, cuando te han hecho barbaridades. Es muy difícil perdonar, pero no es imposible. Si no, preguntémosle a Jesucristo, que suspendido en una cruz
Ahí estaban delante de él sus victimarios. Ahí estaban delante de él justamente las personas que habían dicho crucifícale, crucifícale. Habían dado la aprobación, habían casi que forzado a Pilato para que lo hiciera. Y ahora no solo eso, ni tan siquiera se compadecen por aquel cuadro tan grotesco. Ahí aún se siguen burlando de él. Y les dicen, mira, a otro salvó, sálvate a ti mismo. Y usted sabe lo que dice Jesús. Me impresiona el reto. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Alguno me puede decir en esta mañana, pastor, pero es Dios. Es Jesucristo, es Dios. O sea, Él lo puede hacer porque Él es Dios. Pero yo soy un ser humano. Ok, entonces vamos a preguntarle a Esteban. Esteban está recibiendo piedra sobre piedra. Por la causa que está sobre sus hombros, predicar el Evangelio de Cristo, exponer las verdades del Evangelio a la luz de todo el Antiguo Testamento. Y aún así arremeten contra él. Y ahí, casi al borde de la muerte, ahí en el umbral, al pasar al otro lado de la eternidad, él levanta sus ojos al cielo y dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Un hombre que está dispuesto a perdonar. No, amado, no es fácil. No es fácil. No es fácil, nadie ha dicho que sea fácil, pero es un mandamiento y estamos llamados. Y es una tarea que se puede hacer porque si lo hizo Esteban, lo podemos hacer nosotros también. ¿Sí o no? Ahora, también vamos a ver algunos aspectos importantes acerca del perdón. Yo creo que vamos a detener ahí un momento, vamos a hacer un stop, una pausa pequeña, para ver algunos aspectos que tienen que ver con el perdón. Porque de hecho Pablo nos dice que esta es una manera de imitar a Dios, perdonando. Así que nos dice Pablo, número uno, es que esto es un mandato y que va más allá de nuestros sentimientos. Nos presenta como un mandato. Antes sed misericordioso, benignos, perdonaos unos a otros. Mandamiento. No es opción, es mandatorio. Así que va más allá de nuestros sentimientos. No puede haber alguien que diga, pastor, pero yo no siento perdonarlo. Yo no puedo ser hipócrita, yo no lo siento. Hermano, yo nunca siento pagar la corriente. Yo nunca lo siento. Oye, cuando ese hombre me llama a mí ahí para pagar la corriente, es una cosa que a mí eso me mata. Yo no siento. Yo voy ahí pidiéndole permiso un pie para poner el otro. Pero no es cuestión de sentir, es cuestión de obedecer. Porque si no pago la corriente me la cortan. Si tú no perdonas, algo negativo va a pasar, va a acontecer en tu vida. Y lo vamos a ir viendo acerca de eso. Así que, ¿qué puede pasar cuando yo no soy capaz de perdonar a otro? Porque mis sentimientos me dicen que no perdono. Número uno, lo primero que vas a hacer es deshonrar a Dios. Vas a deshonrar a Dios y vas a enojar a Dios. Porque ese no es el carácter que tú has visto en tu padre. Tú has visto un padre que es capaz de perdonar a los demás. Número dos, es que voy a dar lugar en mi corazón a la amargura, al rencor. Y quien más va a sufrir en toda esa situación es el que no perdona, porque se va a estar recondenando por la presencia del otro y el otro está ahí feliz como una lombriz, alabando en la iglesia, adorando, y tú, mira eso, mira cómo levanta las manos, se cree muy espiritual. ¿Sí? Y es un cáncer que te va a carcomiendo por dentro. ¿Quién está sufriendo? Tú le estás haciendo daño con más odio que tú albergas, el hermano que tú al lado. Te está haciendo daño tú, él no. Él no siente nada. Y se crea una raíz de amargura dentro. Va creciendo, va creciendo. Va creciendo. Entonces, número dos, te llenas de amargura. Y número tres, te expones al ataque demoníaco, amado. Abres una puerta de entrada, abres una fisura al enemigo. Y el enemigo, cuando pone un dedo, él va a entrar hasta el codo y va a entrar completo. Usted sabe lo que dice el apóstol Pablo en esta misma carta a los Efesios. Él le dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar. No, yo no le hablo, me meto una semana y no le hablo. Cuidado. Aquí hay matrimonio que se han metido una semana sin hablarse. ¿Qué te pasa? No pasa nada. ¿Sí o no? Cuidado, porque estás dando lugar al enemigo en tu vida. No se ponga el sol antes que amanezca, antes que te vayas a la cama o en la cama. Trata de arreglar ese problema, amado. Puedes arreglar, hablar, dialogar y no llegar a un acuerdo,
pero haz el intento. Y no te vayas a la cama con amargura, con imaginaciones, con deducciones que sacaste. Ve y resuelve el asunto. No des lugar al diablo. Entonces Pablo nos está enseñando a la luz de este texto que nosotros estamos llamados a hacerlo. Mira lo que dice Marcos en los labios del mismo Señor Jesucristo. Nuevamente nos habla de un mandato, y nosotros que hacemos ejercicios espirituales tenemos que tener esto en claro, porque si vamos a orar, si vamos a cantar, si vamos a ofrendar, fíjate que él utiliza precisamente la figura en medio de un ejercicio espiritual. Dice, y cuando estéis orando, dice Jesús, cuando estés orando, ay Padre, bendito tu nombre, perdonad. Marcos capítulo 11 versículo 25 dice, perdonad, y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si tienes algo contra ellos, vete y pídele perdón, para que tu Padre que está en los cielos entonces perdone tus ofensas. Sí, es muy difícil, amado. ¿Sabe qué provocamos en el corazón de Dios? ¿Qué reacciones provocamos en Él cuando no perdonamos? Hay muchas, pero yo no quiero que usted piense que yo le voy a decir algunas por la imaginación del pastor, sino que vayamos junto a la Escritura y juntos podamos ver qué es lo que provoca en el corazón de Dios cuando alguien se reniega a perdonar. Y mira lo que dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 25. O sea, hace una historia que Jesús utiliza para traer una verdad espiritual, que es una parábola. Muchas veces Jesús utilizaba las parábolas para su enseñanza. Y en esta se llama los dos deudores, o los deudores, la parábola de los deudores. Mira lo que dice la Escritura. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Usted puso, mira, lo puse en rojo, como ponen cuando hay faltante. Cuenta en rojo. 10,000 talentos. Esa es la denominación más grande monetaria que había en aquel contexto. Pero no solo eso, sino que es una denominación que muchas veces se utilizaba en las conversaciones populares como para decir, es una cifra infinita. Como para nosotros decir hoy, oye, te he dicho esto 100,000 millones de veces. 100 millones de veces yo te he dicho, 100 millones de veces te he dicho. Bueno, nosotros sabemos que hoy hay gente que tiene 100 millones de dólares y más. Pero bueno, cuando usted utiliza eso, nosotros, lo de los pies descalzos, cuando utilizamos esa expresión es para decir, oye, esto es una cifra incalculable, sin límites computables. Las veces que te he dicho esto. Bueno, pues esta expresión está queriendo decir que no había manera de que este hombre pagara esa deuda al rey. No había manera de que él pudiera pagar. Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, mira la reacción. Aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, hermano. Gente, qué lindo, qué lindo. Así fue la gracia de Dios con nosotros. No teníamos cómo pagarlo y Él nos soltó y nos perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, ahí estamos nosotros de nuevo. Ya fuimos perdonados, pero ahora nos encontramos con Juanito Pérez en la esquina. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. No, y lo puse en rojo para que vean la comparación. 10,000 talentos, 100 denarios, el salario de 3 meses, mínimo, cifra inferior. Y dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba el mismo cuadro. Él no se ve ahí, él no se puede ver. Rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando su señor, le dijo, siervo. Estas son reacciones que provoca una persona negada a perdonar. ¿Cómo lo ve el Señor? Como un siervo malo. Dice, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, ¿qué provocó? Enojado
enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y así también nuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Y ya para que se termine la ilustración y la cosa, Jesús dice, voy a aterrizártelo. Y así Dios hará con vosotros si no perdonan a sus hermanos sus ofensas. Es serio, provocamos enojo. Nos trae un calificativo, nos pone una etiqueta, siervos malos. ¿Cuáles son las reacciones que quieres provocar en el corazón de Dios? Pregunto esta mañana. ¿Cómo quieres que se te llame? ¿Siervo malo o siervo fiel? Que en lo poco has sido fiel y sobre mucho te pone el Señor. ¿Cómo deseamos? Entonces perdonar, amado, va mucho más allá de nuestros sentimientos. Es una ordenanza, es una decisión que tenemos que tomar. Número 2, no se trata de merecerlo. No se trata de merecerlo. Algunos dicen, pastor, pero usted no sabe lo que me ha hecho a mí esa persona. No se merece que lo perdone. No se merece que lo perdone. Él no merece el perdón, no hay forma. Mira, amado hermano, no se trata de si lo merece o no lo merece. El punto es si tú estás determinado a darlo. Si tú estás determinado, el punto está aquí. Si estás determinado a dar perdón, aunque no lo merezca. Porque pregunto, ¿merecían perdón aquellos victimarios que estaban frente a la cruz de Cristo? ¿Lo merecían, amado? No lo merecían. Y Jesús dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Merecía el perdón el mismo autor de esta carta que se convirtió en un enemigo del evangelio, que perseguía a los cristianos. No merecía el perdón, pero la gracia de Dios lo perdonó, lo restauró, lo hizo una nueva criatura, limpió el expediente de vida. No lo merecía a ellos, pero fue por gracia, se le otorgó. Dios tomó la decisión. Pregunto, y lo voy a hacer un poquito más cercano y más incisivo. ¿Merecíamos el perdón nosotros? De Dios no lo merecíamos. Y Dios quiso darnos su perdón. No se trata si lo merece o no, es que tomes la decisión de perdonar a la persona. Y si no, preguntémosle a José si sus hermanos merecían ser perdonados o no. Lo vendieron como un vil esclavo, lo tiraron en un hoyo y lo despreciaron. Sin embargo, José tomó el camino alto. Decidió ser imitador de Dios. Decidió ser un imitador de Dios. Y decidió perdonar. Mira, amado, nunca te pareces tanto a Dios como cuando perdonas. A mí me impresiona esa historia de Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 33 hay una parte interesante en el que narra el reencuentro de esos dos hermanos que la última vez que lo vimos juntos, uno estaba jurando matar al otro. Voy a matarlo porque mi hermano me ha robado lo más preciado, mi primogenitura. Es un estafador, es un engañador. La vida les dio golpes por aquí, golpes por allá. La universidad de la vida los enseñó Dios, siendo el rector de esa universidad. Los procesó. Y justo ahora cuando se van a encontrar, Jacob piensa que su hermano va a arremeter con todo arsenal contra él por el odio que lleva adentro. Sin embargo, cuando viene, se funden en un abrazo y lloran. Dos hermanos reconciliados. Jacob le dice, pero acepta mi regalo. Él le dice, no puedo aceptar tu regalo, tú eres mi hermano, chico, pero acepta mi regalo. Y mira lo que dice Jacob. Y después se lo dejo de tarea para que lo lea. Y Jacob le dice, porque cuando he visto tu rostro como si fuera el rostro de Dios, por cuanto me has perdonado. He visto tu rostro resplandeciendo. He visto tu rostro como si hubiese visto el mismo rostro de la divinidad, porque has mostrado gracia y favor para conmigo, que no lo merecía. Amado, cuando perdonas, estás tomando el camino alto. Estás haciendo lo mismo que hizo tu Señor Jesucristo. Perdonar a aquellos que te han lacerado, que te han ofendido. Y cuando tú perdonas, no se trata del otro, se trata de ti. Lo primero que pasa es que te vas a liberar emocionalmente, amado. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero cuando usted ha tenido esa lucha, que ha estado años luchando, y de pronto tú tuviste esa conversación definitoria con esa persona, y ya, y tú te quitaste un peso de encima. Tú sientes como que vas flotando. Te vas a liberar emocionalmente, vas a alinear tu corazón al corazón de Dios, y quitarás los estorbos para tus oraciones. Nada va a estorbar tu oración. Nada, absolutamente nada. Ahora, Pablo dice, es el perdón, una manera de imitar a Dios. Número 2, es el amor. Este es el punto posterior al capítulo 5, versículo 1. Esta es la bisagra, el capítulo 5:1 es la bisagra. Sed imitadores de Dios.
perdonando y amando. Mira lo que dice Pablo, andad en amor. Y la palabra andad no solo es imperativo, sino que también es una acción constante, una acción continua. Todo el tiempo tenemos que andar en ese amor. Porque es que nosotros fuimos sorprendidos por ese amor. Y no es un amor que solamente vamos a estar usando esas 4 letras de amor y de decirle a alguien una expresión te amo de labios hacia afuera. Es un amor que tiene que nacer de lo más profundo de nuestro ser. Más que decir te amo. Porque déjame decirte que yo he visto personas decir te amo y te quiero matar. Si le pone después la coma, te quiero matar. Y muy fácil la gente dice, como te amo, te amo. Pero de aquí para afuera. ¿Y usted sabe lo que dice el apóstol Juan? El apóstol Juan en una de sus cartas dice, amémonos no de palabras ni de lengua, sino en hechos y en verdad. A mí me gusta mucho ese texto en la Nueva Traducción Viviente. Por eso se lo traje para que lo podamos leer. Y mira lo que dice, queridos hijos. Usted sabe que esto es una expresión juanina, esto es una expresión de Juan. Hijitos míos, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Dice, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. O sea, no, te amo, I love you. Y después, ay, si yo lo matara. No, te amo y te lo voy a demostrar con acciones. Esa expresión la voy a patentizar con mis actos de bondad hacia ti y de amor hacia ti. Entonces Pablo nos está diciendo, no se trata de decirlo de palabra, sino de hacerlo, amado, sino de vivirlo. Vivir un amor auténtico. ¿Cuál es ese amor auténtico? El amor se sabe si es auténtico por lo que hace, por lo que no hace, por lo que es y por lo que no es. Y yo quiero que nosotros podamos ver eso, porque hay una definición de amor interesantísima en la Biblia. 1 Corintios capítulo 13. Y vamos a ver a la luz de 1 Corintios capítulo 13, algunos versos nada más, solamente en versos 3, 4, 7. Yo se los voy a leer para que no tengan que robarles tiempo. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, dando su preeminencia del amor, su definición del amor. El versículo 4 dice, el amor ¿cómo es? Sufrido. El amor es benigno. Dice así, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No se goza de la injusticia, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo puede, o sea, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor, amado. Ese es el amor. Y a la luz de eso nosotros vamos, ¿qué cosa? Si vamos a definir amor, vamos a ver lo que es y lo que no es. Yo les traje alguna gráfica. Lo que no es, lo que el amor es. Empezamos por ahí. ¿Qué cosa es amor? Según Pablo, versículo 4, dice que es, ¿cómo es el amor? Es sufrido, es paciente, él espera, él aguarda. Número 2, el amor es benigno. Verso 4, es bondadoso, expresa bondad. Ahora, ¿qué no es amor? Para que no te confunda, dice que el amor no es envidioso. No es envidioso, no tiene envidia del otro. Porque él tiene aquello, porque yo no lo tengo, porque a él sí, a mí no. No, ese no es amor. Si el otro tiene un carro, tú te alegras porque él tiene un carro. Si tiene una bicicleta china, tú te alegras aunque tú tengas un par de patines rotos. Pero tú amas. Número 2, no es jactancioso, o sea, no es fanfarrón. Y número 3, no es envanecido, no es orgulloso. Eso es y no es, y lo que no es el amor. Pero también está otro elemento, lo que hace y lo que no hace. A la luz de este mismo pasaje que acabamos de leer, ¿qué es lo que no hace el amor? No hace nada indebido. Él no hace nada indebido, no busca lo suyo, no está viendo qué es lo que yo puedo sacar de todo esto. Si me acerco a ti es para sacar intereses, es para resolver mi problema. El amor va enfocado en darte, en dar, en entregarse. Ese es el amor. Dice, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. ¿Qué es lo que hace el amor? Se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor. No se rinde fácil. Él es capaz de esperar. Él corre una milla más. Él sigue adelante. Ahora yo le pregunto, ¿usted está modelando esta clase de amor? ¿Sí o no? Esperemos que sí. Es un reto que Dios nos pone. Y usted quiere ver de verdad si usted ama
Y si usted está modelando esta clase de amor, yo le voy a poner un trabajo de tarea. Una tarea para que la haga en casa. O agarre ese texto de 1 Corintios 13, esos versos que acabamos de leer, capítulo 4, del versículo 4 en adelante. Y donde está la palabra amor, ponga su nombre. Ponga su nombre ahí. Y cuando hace la transición, vuelva a poner su nombre ahí. Mire cómo diría. Yo voy a hacer experimento yo. Voy a poner la palabra, no está la palabra amor, mi nombre. Dice, Henry es sufrido, es benigno. Henry no tiene envidia. Henry no es jactancioso o no se envanece. Henry no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Henry se goza de la injusticia o se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera o todo lo soporta. Yo creo que todavía me queda mucho por hacer. Hay mucho por lo cual trabajar. Pero Pablo nos está diciendo, si quieres ser imitador de Dios, tienes que perdonar y tienes que amar a los que se merezcan tu amor y a los que no se lo merezcan también. No se trata de ellos, se trata de tu corazón y se trata de tu relación con Dios. Estamos llamados a eso. Ahora Pablo, creo que no me da mucho tiempo, pero también habla de un mandato, seguimos el texto, y dice que nos habla de un mandato a no dar espacio a la perversión, a no dar espacio a la impureza en la vida. Mire lo que Pablo dice, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Pablo dice, tienen que convertirse en centinelas para que todas estas prácticas impuras que ustedes ven continuamente a su alrededor y que para la gente de su contexto es normal, para ustedes no. Tienen que convertirse en un centinela para no imitar esa conducta, pero más, Pablo corre un poco más la línea. Pablo dice, ni tan siquiera hablen de eso. Que no salga de sus palabras eso. Que su hablar sea diferente, sea refinado, sea un hablar que edifica, que trae sabiduría, que trae bendición al corazón humano. Pastor, pero no es un poco exagerado que Pablo está diciendo, no practique, está bien, entendemos que no hay que practicar la fornicación ni nada de esas cosas, eso es pecado, pero hablarlo, sí, amado, porque la santidad no solamente está en la mente, se expresa en todos los niveles de nuestra vida, en la forma en que hablamos, en la forma en que nos vestimos. Ayer Abner estaba hablando de un tema interesante, está en la página de Facebook de la iglesia, pueden escucharlo allí, sobre la santidad en la forma en la que nosotros nos vestimos exteriormente. Pero también hay una santidad que se expresa en la manera en la que tú hablas, en cómo hablas, cómo te expresas. Por eso Pablo está diciendo, mira, ni tan siquiera estas palabras, ni truanería, ni necedades, nada de eso salga de tu boca porque no te conviene. No es conveniente a los santos. Mira lo que dice el verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no conviene. Diga, no conviene. No, dígalo como si hubiera desayunado. No conviene. No conviene que hablemos así, no conviene. Nosotros estamos llamados a tener una forma de hablar diferente. Dios nos ha enseñado a hablar diferente. Nos dice que... ¿Por qué? Porque esa inmoralidad va agarrando terreno a la medida que nos exponemos. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que tengamos conversaciones donde hay palabras obscenas, donde hay conversaciones de doble sentido, donde hay impureza moral en esas conversaciones, donde utilizamos una expresión que no honra a Dios. Cuidado, cristiano, cuidado con sus palabras. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Mire lo que dice. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todo lo que tú vas a hablar sea para dar gracia. Si lo que tú vas a decir va a traer sabiduría, si lo que tú vas a decir va a edificar el carácter, va a traer inteligencia, va a cultivar a la persona, habla. Si no va a traer nada de eso, mejor cállese. Porque a veces, como dice el proverbista Salomón, él dice que el necio cuando calla es contado por sabio. Pero hay gente que hablan sandeces. Entonces tenemos que controlar nuestra manera de hablar y que nuestra manera de hablar sea correcta, refinada. Yo he visto, amado, mira, hermano, es lamentable la crisis del buen hablar que tenemos en nuestra nación. La crisis del buen hablar, del bien hablar. Hasta en niveles superiores, niveles de grandes líderes. Usted va a ver que con su forma de hablar utilizan jerga, utilizan fraseologías chabacanas que no dignifica el lugar en el que están.
Y mucha juventud te la ve que si, mire, yo he visto eso, usted ve, las pocas veces que he visto televisión, ya yo ni veo ni televisión ya, pero me acuerdo en ocasiones que habían entrevistas que se le hacían a jóvenes en la calle, por supuesto, frente a un periodista, en un micrófono, están viendo en televisión nacional, no pueden utilizar la jerga, no pueden utilizar la chabacanería que están utilizando a hablar, ni las obscenidades con las que están acostumbrados a hablar, se quedaron sin vocabulario. Y cuando le hacen la pregunta, tú lo ves, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo digo, Dios, el cerebro se está embotando. El cerebro se embota porque no cultivas el buen hablar. Hablar con expresiones. Tú no puedes todo estarle poniendo jerga. Cristiano, que tus palabras sean sazonadas con sal y que sean necesarias para la edificación. Hay gente que cuando tú los ves hablar, tú dices, este es cristiano. Su forma de hablar lo delata. Porque sus palabras son diferentes. Hay gente que yo le he escuchado hablar que tú dices, ¿y es universitario? ¡Wow! ¿Hizo un doctorado? ¡Wow! Y no es porque diga palabras maldichas, no porque haya, no. No, es que hay obscenidades dentro de su expresión oral. Entonces, nuestra forma de hablar, amado, diferente, completamente diferente. Y no es porque es algo inofensivo, sino que es algo que trae mal. ¿Tú sabes lo que dice la Escritura? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Jesús dice, mas yo os digo que por toda palabra ociosa, así que no se trata de que el pastor quiere que tú hables bien, sino que cuando tú hablas estás marcando, estás dejando una impronta en el corazón de la gente, y estás dando una imagen de lo que tú crees y de a quién tú sirves y de a quién pertenece. Entonces mire lo que dice Dios. Mas yo digo, este es Jesús hablando, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas tendrán que dar cuenta en el juicio. De ellas tendremos que dar cuenta. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo están? Pablo dice, ni tan siquiera menciones esas palabras, porque no conviene a los santos. Modera tu manera de hablar. Si usted ve a una persona, amado, que está hablando a obscenidades, que aunque en la iglesia aún así se le escapan, wow, hay un problema en el corazón. Hay un problema en el corazón. Hay un problema ahí. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mire lo que dice la Escritura. Dice Jesús, dice, no es buen árbol el que da malo fruto, ni es árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Si usted ve una persona que está utilizando eso es lo que hay ahí. Eso está ahí. Ese león está adentro. Por eso está hablando así. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro hablar? ¿Cómo vamos a definir nuestra manera de hablar? ¿Vamos a hacer el reto de ser imitadores de Jesús? ¿Vamos a resplandecer en medio de una sociedad caída? No nos vamos a dejar arrastrar como la corriente, sino que como el salmón nadamos contra corriente, resplandeciendo, honrando a Dios, agradando a Dios y estableciendo un patrón para que otros también puedan seguirnos en nuestra travesía. ¿O nos vamos a dejar absorber por la oscuridad? La decisión es nuestra. Pero Pablo nos dice, los que practican tales cosas, los que hablan tales cosas, no tienen herencia en el reino de Dios. No la tienen. No tienen herencia. Y finalmente, con esto voy a terminar ya. Hoy nos extendimos un poco más. Finalmente Pablo le dice, verso 7, no seáis pues partícipes con ellos. Dice, nadie os engañe, verso 7, nadie os engañe en palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, Pablo está diciendo, no sean ingenuos. No todo el que viene a acercarse a ti y a traerte un consejo lo hace de la mejor manera y quiere lo mejor para ti. Hay gente que se te acerca y te dice, bueno, te digo esto porque la verdad que lo que quiero es que Dios te prospere, que te vaya bien, pero te sueltan una bomba. Tú dices, bueno, si me va a edificar, si esto es edificar, si quiero, ¿para qué quiero enemigo con este amigo? Pero hay gente que se te acercan, pero no es para edificarte,
sino para arrastrarse a su misma miseria. Por eso Pablo dice, no sean ingenuos, no todo el que venga a aconsejarte algo y a darte un consejo sin que se lo hayas pedido, de verdad, quiere lo mejor para ti. No se trata de eso muchas veces. Evalúalo, obsérvalo, pero a la luz de la Biblia, sepa usted lo que es mejor y no es mejor para usted. Porque esta palabra es verdad y siempre estará comprometida con la verdad, porque es la palabra del Dios de verdad. Así que yo me acuerdo que mucha gente, cuando yo comencé el cristianismo, cuando yo comencé a dar mis primeros pasos en la fe, cuánta gente se me acercaron a darme consejos, amado. Oye, pero tú estás loco. Lo digo porque quiero lo mejor para ti. Tú estás muy joven todavía. Yo apenas era un jovencito cuando me convertí al Señor. Yo todavía sigo siendo joven, pero bueno, ¿a qué tiempo más joven? Ay, poner ahí, no me da que viejo no. Pero no, muchacho, ahora no, tú estás comenzando a vivir. ¿Qué tú vas a hacer ahora en la iglesia? No, ahora no, más adelante. Entra más adelante. No, pero es que yo no tengo control de mi vida. Yo no tengo control de mi existencia. No podemos ser ingenuos. Hay otros que se me acercaban y me decían, no, eso es lo mejor que tú has hecho. La iglesia, mano, eso, oye, mira, te lo aplaudo, pero no te pongas fanático. No, fanático no. Mano, tú vas a la iglesia, tú vas el domingo a la iglesia, tú vas cantador ahí, pero después vamos para disco. Vamos, tenemos nuestra actividad, permítete ciertas cosas. No, amado, tú me estás diciendo que yo sea un cristiano mediocre, tibio, que no tiene espacio en la boca de Dios. No, amado, ¿qué decisión vamos a tomar? No podemos ser ingenuos. No podemos ser ingenuos porque yo estoy llamado a ser sal y ser luz en este mundo. Si en algún momento alguien te aconseja, deja la fe. Alguien te dice, no te esfuerces tanto en imitar a Jesús. Estás perdiendo tu tiempo y tu juventud. Estás sacrificando tus mejores años. Dile, no, estoy garantizando mi eternidad. Aleluya. Estoy garantizando mi eternidad. Pero no obstante a eso, tengo un llamado y tengo una misión y una identidad después que he venido a Cristo. Y mira lo que dice el versículo 8. Dice, porque en otro tiempo tú eras así. Le dice Pablo, tú eras así, ustedes eran así, cristianos de Éfeso, en otro tiempo eran como ellos, pero ahora sois hijos de luz. Entonces, andad como hijos de luz. Yo tengo una identidad, yo soy hijo de la luz, yo soy hijo del Padre. Si a otro le molesta tu luz, que se tape los ojos. Hay gente que le molesta tu luz y te van a arremeter, pero eso no es una justificación para seguir brillando. Dios te llamó a brillar y representar su gloria, su presencia en esta tierra hasta el día que despiertes a su semejanza. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana. Póngase de pie, amado hermano, póngase de pie y demos un fuerte aplauso a nuestro Dios, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. A Él toda la gloria. Estamos llamados a ser imitadores de Dios.